Damos gracias a Dios que nos permite alabarle, pero también que nos permite compartir su palabra. El tema de hoy es Jesús, el buen pastor, o yo soy el buen pastor. Jesús, el buen pastor. A lo largo de estos domingos se ha venido hablando acerca de la persona de Jesús y cómo Él declaró ser Dios, cómo esta expresión yo soy alude a cuando Moisés encontró a Dios en la zarza y le dijo: cuando me preguntaren quién te envió, le dirás yo soy, me envió, haciendo alusión a la persona de Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a continuar hablando sobre esto, porque Cristo quiere darse a conocer a nuestras vidas como el Dios verdadero, como aquel que es nuestra luz, nuestro pan, que es la puerta para entrar al reino de los cielos. Y hoy vamos a ver esto del buen pastor. Si vamos a Juan 10, en el capítulo 11 en adelante, dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oremos. Señor, hoy queremos suplicar tu misericordia, Dios amado. Queremos pedirte, Señor, que tú te reveles a nuestras vidas como ese buen pastor, Señor amado, que nos hagas comprender ese inmenso amor que has tenido por nuestra alma, pastoreándonos, Señor, buscándonos, Señor, cuidándonos, velando por nosotros, porque tú eres el buen pastor, Señor. Hoy te pedimos que exaltes tu bendito nombre, Señor, que tú te glorifiques a través, Señor amado, de mostrarnos cómo eres el buen pastor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Jesús hizo esta declaración, prácticamente lo hizo a una multitud en un contexto en el que acababa de sanar a un ciego de nacimiento. Y Jesús hacía obras de milagros. Sin embargo, los judíos no creían en él. Los líderes religiosos de ese tiempo no creían en él. Comenzaron a dudar, comenzaron a interrogar al hombre. El hombre les dijo: este hombre vino, hizo esto y esto y me abrió los ojos. Después, no creyendo las autoridades, los líderes religiosos de ese entonces, llamaron a los padres y le dijeron: ¿qué ha pasado? ¿Este era su hijo, el que era ciego de nacimiento? Y le dijeron: sí, él es. Y entonces, ¿cómo es que está viendo ahora? Pues pregúntele a él. Dijeron ellos: tiene edad, porque tenían miedo de que los expulsaran de la sinagoga, pues aquel que declaraba que Jesús era el Cristo, el Mesías, era expulsado de la sinagoga. Sin embargo, vienen y le vuelven a preguntar al hombre: ¿tú naciste ciego de nacimiento? Sí, le dice él. Y cuando le preguntan cómo fue, él les dijo: ya se los dije una vez, ¿por qué quieren escucharlo otra vez? Ustedes quieren hacerse sus discípulos. Y ellos dicen que finalmente terminan expulsando al hombre de la sinagoga. En este contexto en el que Jesús comienza a tener una oposición fuerte de parte de los fariseos, es que Jesús hace una declaración. Los judíos comienzan a rodear a Jesús, y nosotros, por ejemplo, vemos en el mismo capítulo 10, en el versículo 22 en adelante, no los vamos a poner algunos textos, solo los vamos a mencionar.
porque son bastantes textos acerca de esto que demuestran que Jesús es un buen pastor. Pero ellos están rodeando a Cristo y le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a revelar si tú eres o no el Cristo? Y Jesús les dice: ya se los he dicho, pero ustedes no quieren creer. Entonces, en ese contexto de dudas, Jesús hace su declaración y les dice: yo soy el buen pastor. Yo soy ese pastor que da su vida por las ovejas. A lo largo de la historia, los judíos sabían lo que era la profesión del pastorado, porque este era un oficio, bastante antiguo. Y desde que estaba, por ejemplo, Abel, vemos cómo él fue un pastor de ovejas, y cómo de alguna manera también Dios se reveló a sí mismo como que él era el pastor del rebaño de Israel. Entonces Jesús quiere traer al corazón de esta gente esta declaración, y él se nombra a sí mismo el buen pastor, haciéndose por un lado Dios. Jesús tenía un propósito al revelar esta verdad. La primera es que Jesús quiso dar a entender que Él era Dios. Vemos que en los salmos y aún desde antes se habla de Dios, de Jehová. Es mi pastor, un salmo muy conocido, ¿verdad? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Pero Jesús estaba muy preocupado porque así como este hombre fue tratado y fue expulsado de la sinagoga, él hace un reproche porque los líderes religiosos a lo largo de la historia de Israel habían desviado al pueblo, habían estado en una actitud en que más bien lastimaban a la oveja. Y vemos cómo Dios les hace un reproche. Entonces se ve en la necesidad de declarar: yo, que soy Dios, soy ese buen pastor. Vamos a ver en Ezequiel 34, del 1 al 6, el reproche que Dios le hace a esta gente. Vamos a ir al libro de Ezequiel, en el capítulo 34. Miren lo que dice. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestéis de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis a herir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscare, ni quien preguntase por ellas. Vemos aquí cómo Dios les hace ese reproche a los pastores, y es el mismo reproche que le está haciendo a los líderes religiosos de esa época, a los fariseos, que solo se encargaban de poner cargas pesadas en los hombros de la gente, pero como Jesús mismo les dijo, ellos no querían moverlas ni aún con un dedo. Entonces Jesús primeramente se da a conocer como ese buen pastor, como el Dios verdadero que viene a pastorear sus ovejas. Y el segundo propósito que Jesús tenía con esto también era dar a entender cuál era el objetivo de él estar en la tierra. Y eso lo podemos ver en Ezequiel 34, 11 y 12. Dice así: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré y buscaré a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así recogeré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Si nos vamos a Ezequiel 20, ahí mismo en ese mismo capítulo, en el 22 y el 23, dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él les será por pastor. En Ezequiel 37
En el versículo 24 dice: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Aquí Dios, si se fijan bien, el libro de Ezequiel fue escrito tiempo después de que David muriera, pero David es un tipo y figura de Cristo. Entonces vemos cómo Cristo les está diciendo: número uno, quiero reafirmarles que yo soy Dios. Así como se habló de que Jehová pastoreó a Israel, de que Jehová era el pastor, les estoy diciendo: ese yo soy Dios, soy ese buen pastor, soy ese David que Dios prometió a través de Ezequiel que vendría a recoger y cuidar a sus ovejas. Es importante que nosotros entendamos un poco acerca de esto. La Biblia habla sobre ese pastor y vamos a definir así, de manera sencilla, qué cosa es un pastor. Un pastor se dice que es una persona que guarda, que guía y que apacienta las ovejas. Pero por otro lado también es una persona que atiende, que cuida, que acompaña y se asocia como amigo con otro. Es decir, aquí tenemos dos conceptos que hay acerca de lo que es un pastor. El primer caso es como hablando de un pastor de ovejas, de los animalitos, ¿verdad? Y en el segundo caso habla de un pastor como un líder espiritual, que es una persona que atiende, que cuida, que acompaña y se asocia como un amigo con otro. Entonces, habiendo visto esto, vamos a ir narrando a través de Juan 10, del 11 al 16 y otros versículos adelante, de cómo ese Jesús, vamos a ir viendo cómo Jesús es nuestro buen pastor. Y volvamos entonces a Juan 10 y vamos a ir leyendo. Dice en el versículo 11 de Juan 10: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí Jesús declara lo que les decía anteriormente. Y vamos a ver, conforme al concepto que dimos de pastor, cómo Jesús se dedicó a buscar a los perdidos primeramente, ¿verdad? Jesús se dedicó, por ejemplo, a buscar a Pedro. En Lucas 11, del 1 en adelante, vemos la historia de Pedro, cómo él estaba un día pescando y Jesús le pide a Pedro, después de dar un sermón, que le retiren su barca para él hablar desde ahí. Y después de que él da el sermón, le dice: Pedro, boga mar adentro para echar vuestras redes y pescar. Pero Pedro, sabiendo que la pesca se hacía durante la noche y no durante el día, le dijo: Maestro, hemos trabajado toda la noche, pero en tu palabra voy a echar la red. Cuando Pedro obedece a Jesús y sucede el milagro que durante el día recogen una gran cantidad de peces, Pedro le cae a su corazón la convicción de que está delante del Dios vivo y verdadero. Y siendo Pedro un hombre ciertamente arrebatado, lleno de ira, lleno de enojo, lleno de amargura en contra de los romanos, porque los romanos oprimían a los judíos y muchas veces venían y hacían pagar un tributo más allá o un impuesto más allá de lo que debían cobrarles a los judíos. A veces le quitaban parte de la pesca y esto tenía un Pedro amargado. Cuando él se da cuenta que está delante del Mesías, delante del Salvador, él cae de rodillas y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice las palabras de su perdón: no temas, Pedro, desde hoy serás pescador de hombres. Y desde ese entonces
Pedro encontró a Cristo y comenzó a caminar con él. Pero también vemos, por un lado, aquí tenemos a un judío, vemos por otro lado también cómo Jesús fue en busca del gadareno. A mi juicio, el gadareno es probable que haya sido una persona gentil. Gadara era la capital de la provincia romana de Perea, que estaba al sudeste del mar de Galilea y era parte de Decápolis, que significa 10 ciudades. Y ahí se daba la crianza de puercos. Recuerden que los judíos, el puerco para ellos era un animal inmundo, ellos no cuidaban. Y Jesús va en la barca y llega a la región de Gadara y se le aparece un hombre, dice, feroz en gran manera, que no vestía ropas, que dice que lo ataban con cadenas y todas las cadenas él las rompía. Y este hombre no había quien le pusiera un control. Sin embargo, viene, se arrodilla ante Jesús y clama: ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de David? Has venido aquí para atormentarme antes de tiempo. Y le rogaba, dice, que le dejase ir a los cerdos. Viene Jesús, reprende a los demonios y ese hombre es liberado. Solo póngase a pensar un momento qué esperanza tenía ese pobre hombre de poder tener la salvación, de poder alcanzar la salvación si ya ni siquiera estaba en su juicio cabal. ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas en la calle desnudas que andan ahí recogiendo cosas, agarrando cualquier basura en el piso, andan todos andrajosos, o algunos incluso yo les he visto tristemente desnudos, mujeres o hombres que ya han perdido la vergüenza y andan ahí como un gadareno en las calles, con caras feroces, con rostros que realmente denotan una profunda tristeza y vacío en el corazón, pero también como una amargura muy terrible. Y vino Jesús a buscar a sus ovejas perdidas, como él dijo, a las ovejas perdidas de todo el mundo, porque Jesús, aunque si bien es cierto, vino primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, él no hizo acepción de personas. Jesús pasó por ese lugar y él sabía, si yo no ayudo a este hombre no tiene esperanza, porque este hombre lo ataban con grillos y él rompía las cadenas. Pero ahora apliquemos un poco esta verdad a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros estábamos como Pedro? Quizás llenos de amarguras, llenos de resentimientos por un gobierno injusto, por un patrón injusto, por un marido injusto, por una mujer injusta, por injusticias que sufrimos en la vida, o como el gadareno, que no había quien nos pusiera ley, ¿saben? Decía, rompía las cadenas, y así hay gente que no tiene norma, no respeta a la policía, no respeta a los profesores, no respeta a las autoridades, no hay ley que te pongan, no hay mandamiento que te digan que tú no rompas, estás así. Y a veces, muchas veces las personas, ya sean mujeres o hombres, es verdad, no andan totalmente desnudos en las calles, pero ¿cuánto les falta con su atuendo, enseñando sus pechos, enseñando sus piernas, enseñando su cuerpo? O los hombres enseñando sus músculos ahí, enseñando igual su pecho, mayormente cuando son velludos, ¿verdad? Porque el hombre velludo según atrae. Entonces, ¿cuántos de nosotros vivíamos así? Y Cristo vino a hablarnos su palabra, a rescatarnos, porque Él es el pastor que busca las ovejas. ¿Qué más podemos decir de ese buen pastor? Dice que cuida a las ovejas, y eso está en Juan 17:12. Miren lo que dice la palabra en Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, está Jesús orando antes de partir con al sacrificio y después ir con el Padre. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Es decir, Jesús cuidó a las ovejas que Él seleccionó. A los discípulos que estuvieron con Él, Él los cuidó. Y vamos a ver cómo los cuidó. Vámonos a ir a Lucas 22, del 31 al 32. Miren lo que dice en Lucas. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, Jesús advirtiéndole y cuidándolo acerca del peligro que venía para con él, cómo él podía haber echado paso atrás. Y así muchas veces también Dios nos advierte con su palabra, nos dice: no hagas tal cosa, no hagas esto, no hagas aquello, porque esto te traerá tal o cual consecuencia.
Sin embargo, muchas veces nosotros somos rebeldes y desobedientes a Dios. Pero Dios ahí está cuidando a sus ovejas, velando por Pedro. Pedro, yo he rogado por ti. Yo he estado orando, suplicando que tu fe, cuando te venga ese momento de prueba, no falte, Pedro. Pero también cuidó a Judas, a aquel que levantó contra él su calcañar, aquel que se rebeló contra el maestro. Dios también lo cuidó, y lo vamos a ver en Mateo 26, 24. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Ustedes creen que esta advertencia que Dios le da a Judas no fue como una sacudida, como cuando alguien que te ama te dice: te miro que andas metido en cosas malas y tu fin no va a ser bueno? ¿Sabes qué? Vas a terminar muy mal. Andas en esa borrachera, puedes terminar con una cirrosis, o te puedes dormir borracho en la calle y te pasa en la cabeza un camión. O cuántas cosas que vemos terribles. O jovencita, andás con ese novio que no le interesa tu persona, sino solamente hacerse de vos. Vas a terminar con un embarazo no deseado. Y ahí está Jesús cuidándonos con su advertencia. Y Jesús sacudió la conciencia de Judas con estas palabras tan terribles, diciéndole: yo voy conforme la Escritura dijo que iba a acontecerme. Pero ¡ay! ¡Qué dolor va a tener aquella persona por quien voy a ser entregado! ¿Sabes una cosa, Judas? Mejor te hubiera sido que no naciera. Y así muchas veces Dios nos mete su temor para apartarnos del mal, para ver si despertamos, porque el ser humano va como ciego, como autómata, hacia el abismo, y no mira qué placentero mi pecado, cómo me gusta deleitarme en las películas del mundo, cómo me gusta deleitarme en mis modas, aunque ande enseñando todo, y después está expuesta a violaciones y a todo tipo de vejaciones. Entonces vemos cómo Jesús nos cuida como ese buen pastor. Pero ¿qué más hacía Jesús? Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con Jesús, pero que también tiene que ver con las ovejas. Y eso está en Juan 10:14. Miren lo que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús oró al Padre y escogió a sus discípulos, entre ellos Pedro, que es llamado Simón, o Simón, que Jesús le puso el sobrenombre de Pedro, también Andrés, su hermano. Y vemos, por ejemplo, en Jeremías 1:15, cómo Jesús o Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre de tu madre yo te conocí y te di por profeta a las naciones. En Jeremías 1:15 lo dice: yo te conocí, Jeremías, y yo te di por profeta a las naciones. También vemos cuando la Biblia habla en Romanos 8, 29 y 30, que dice que a los que antes conoció, a esos también Él llamó. Usted los puede buscar luego ahí, cómo Jesús conocía perfectamente sus ovejas. Y sus ovejas también lo conocían a Él. Vemos, por ejemplo, en Juan 1, del 40 al 51, es bastante larga la historia, pero solo la voy a mencionar así. Dice primero que Andrés y algunos de los discípulos que después anduvieron con Jesús escuchaban a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba acerca de Jesús, dio testimonio acerca de él, y ellos creyeron a Juan el Bautista. Y vienen y dijeron: Andrés dice que encontró primero a su hermano Pedro y le dijo: Pedro, hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Mesías, dice. Uno de los... y dice que hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Pero después Jesús halló al siguiente día a Felipe y dice que lo llamó y Felipe iba con él. Pero Felipe fue a buscar a otro que se llamaba Natanael. Y le dice, Felipe le dice a Natanael: hemos hallado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y dice Natanael: de Nazaret puede salir algo de bueno.
como cuando aquí conocemos un lugar que es súper peligroso. ¿Has ido a tal parte? No, ahí te matan con el bostezo, ahí te matan con la mirada, ahí te quedan viendo y te matan, te roban, ahí salís desnudo. ¿Cuántas cosas no dicen de los lugares peligrosos? Porque la gente conoce que en lugares así, en ciertos lugares, hay gente pandillera, hay gente drogadicta, hay gente ladrona, gente que se distingue. Hay barrios en todos los lugares, en Managua, en Carazo, en Diriamba, en León, en todos lados. Hay lugares donde se distinguen por los pecados que cometen. Y entonces dice Natanael, de Jerusalén, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Y cuando Jesús lo ve, dice que le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Entonces Jesús le dijo algo, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Muchos expertos explican que los judíos acostumbraban a orar debajo de la higuera o debajo de ciertos árboles. Y entonces Jesús le dio a entender, cuando estabas clamando a mí, yo te vi. Y con solo decirle eso, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. De cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, sus ovejas que Jesús luego seleccionó, luego apartó para con él, le conocían, Rabí. No le tuvieron que predicar un montón de sermones y decirle, mira, convertite a Dios. Como mucha gente que es incrédula. No, si Jesús es otro hombre igualito que todos nosotros. Además, la Biblia fue escrita por hombres. La gente incrédula, ¿verdad? La gente que no cree en Dios, en Jesús, ni siquiera como Dios. Pero ¿cómo nos habla la Biblia de que Jesús conoce a sus ovejas y que ellas le conocen? No sé si recuerdan el ejemplo de Pedro cuando cayó en la cárcel. Eso está en el libro de Hechos 12, del 6 al 19, solo lo menciono. Dice que Jesús estaba ahí preso, pero que la iglesia hacía oración sin cesar por él. Es decir, rogaban día y noche, Señor, ayuda a Pedro, Señor, guárdalo. Ya habían matado a Jacobo a espada, como un propósito de Dios. Sin embargo, Pedro estaba ahí en la cárcel y dice que de noche se le apareció un ángel y Pedro estaba custodiado, pero el ángel lo fue guardando, las puertas de la cárcel se abrieron solitas hasta que Pedro salió y llegó a su casa. Sin embargo, cuando la guardia se escapaba el prisionero y no daban razón de él, ellos pagaban con su vida. Y cómo Dios guardó a Pedro, y al final los que no estaban con Dios terminaron muriendo. Igual le sucedió a Pablo. Vemos que Pablo, cuando llegó al templo, después de andar recorriendo en misión muchos lugares, llegó a pagar un voto y ahí lo atraparon a Pablo. Entonces lo llevaron preso y hubieron unas personas que se conjuraron bajo maldición. Dijeron, no vamos a comer ni a beber y hacemos el juramento hasta que hayamos matado a ese hombre que anda contaminando toda nuestra nación diciendo que ese Jesús resucitó. Entonces Dios, cómo cuida a sus ovejas que Él conoce, va y se da cuenta el sobrino de Pablo y le va a decir al responsable, y el responsable viene y manda una tropa y se llevan a Pablo y es librado. Pero también cómo Pablo fue librado cuando el navío en el que él iba hacia Roma iba a naufragar. Dice que cuando fue una tormenta, ellos salieron y una tormenta muy fuerte chocó contra el barco y el barco se estaba despedazando. El asunto es que uno de los guardias romanos dijo, matemos a los prisioneros, matemos a este poco delincuente antes de que el barco se desbarate y ellos huyan y salgan nadando y no podamos aplicarle justicia. Pero dice que uno de los guardias dijo que no hicieran eso porque no quería que Pablo pereciera. Como Dios cuidándolo ahí, y al final Pablo les dijo, comamos, después de muchos tiempos que estaban en ayuno, porque hoy ha estado el ángel del Dios a quien sirvo, de quien yo soy dueño, de quien es mi dueño, y Él me ha dicho que no vamos a perecer. O sea, me ha concedido mi vida, pero también me ha concedido la vida de los que están conmigo. Igual Dios cuántas veces nos ha cuidado de que quizás nos quieren robar, o de que quizás nos va a pasar un desastre en la casa, y ese día nos enfermamos y no fuimos, y en el bus en que viajábamos
Por ejemplo, nos dimos cuenta que se incendió porque tuvo un cortocircuito y uno dice, ¿cómo Dios me guardó? Si yo hubiera ido en ese bus probablemente me hubiera quemado, porque ese es el bus que yo agarro para irme al trabajo. Y así Dios nos guarda de muchas circunstancias, porque el Señor conoce a los que son suyos, y los que no, los que terminan muriendo de una enfermedad, los que terminan muriendo de un accidente, también es el propósito de Dios, porque dijo Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero vemos esta fase, cómo Dios conoce sus ovejas y ellas le conocen. ¿Qué más podemos decir? En Juan 10:27 dice la Escritura, en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros vemos también a lo largo de la Biblia, cuando Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, en Lucas 5:11, es Lucas 5:11. Ahí yo creo que lo di invertido, es Lucas 5:11. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el 10. Esto es después de que ocurre la pesca milagrosa, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y el pasaje de Mateo, que es alterno a este, dice que Jesús los llamó y ellos dejando a su padre y las redes, le siguieron. ¿Verdad? Le siguieron. En Lucas 5, en el 27 y 28, habla también del llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Nuevamente aquí vemos cómo le siguió. Cómo le siguieron los discípulos a quien él llamó. Ahora quiero explicarles algo así rápido y breve. Normalmente los rabinos eran consultados para quedar bajo la, vamos a decir, bajo la instrucción de ellos. Era como hacer una solicitud en la universidad. Maestro tal, yo quiero que usted sea mi maestro y me instruya, instruirme a sus pies. Entonces Jesús hizo llamados a personas que para los fariseos no tenían, vamos a decir así, la capacidad para ser unos discípulos, porque solo aquellas personas que mostraban ciertas habilidades o cierto grado de inteligencia o cierta capacidad podían decir, voy a ser un alumno del fulano de tal. Sin embargo, Jesús le hizo un llamado a ellos y ellos, sin dilaciones, sin poner excusas, sin poner pero, Señor, espérate que ahorita tal cosa. Como también vemos otras personas, por ejemplo el joven rico, que está en Mateo 19, del 21 al 20, lo podemos ver, como él también rechazó el llamado. Este hombre aparentemente llegó con todo el entusiasmo y con todo el deseo de alcanzar la salvación, y nos dice aquí, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Permítanme, el 21 y el 22 son, perdón, el 21 y el 22. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme, le dice Jesús. Y el 22 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aquí vemos la contraparte. Sus ovejas oyen su voz, pero también le siguen. No es solo como algunos hacen, y vos sos cristiano, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos, no falto, y si hay reunión el lunes voy, y si hay el martes voy, y si hay el miércoles voy, y si hay el jueves voy, y si hay el viernes voy, y si hay el sábado voy. Pero ¿obedeces la palabra? No. La persona en el fondo de su corazón sabe que no obedece la palabra. Entonces no oyen la voz del maestro. Y aquí se mira la parte del cristianismo en la que Jesús es
ese buen pastor que nos guía. Porque la palabra sígueme significaba seguir los pasos o imitar la conducta y la vida y el comportamiento del que te estaba llamando, es decir, del maestro. Y eso era un honor para el discípulo. Es más, había un dicho que decían: el polvo de tu maestro te cubra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo obviamente las calles no eran como las de nosotros, pues, que son pavimentadas o embaldosadas, y cuando vos caminabas, ¿qué levantabas en esas calles, en esos caminos de tierra? Polvo. Y los que venían atrás del maestro, los discípulos, se venían tragando todo el polvazal del maestro, ¿verdad? Pero eso era un honor. ¿Cómo ando con mi maestro? Es más, algunos hasta imitaban la forma de caminar y todo eso. Entonces Jesús, como un guía, ¿verdad? Jesús les dijo: ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Venían los discípulos muy felices platicando: sí, ¿quién va a ser el primero? Yo voy a ser el primero. No, Pedro, que vos no sos tan aventajado como yo. Y Pedro: no, probablemente yo soy el mayor y yo soy el que voy a quedar. Jesús les dijo: ¿qué discuten en el camino? Ellos se quedan callados, pero Jesús, que conoce a sus ovejas, viene y les dice: el que de ustedes quiera ser el mayor, va a ser el que les sirve a todos. Porque yo, que soy el mayor, no he venido a que me alaben, no he venido a que me glorifiquen, he venido a servirles. Entonces, ahí vemos como Jesús, un referente, una guía para sus discípulos, para su oveja. ¿Qué más podemos ver acerca de este buen pastor? Podemos ver que Jesús les da vida eterna. Dice en Juan 10, 28: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Leo el 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Cuando una persona está pegada a Jesús, que busca su rostro, que escucha siempre su voz, que le obedece, Dios lo cuida y nunca va a ser arrebatado de la mano de Cristo. Toda persona que se desvía es porque deja de escuchar la voz de Dios. Dice la palabra: su deseo busca el que se desvía. Entonces podemos preguntarnos: ¿cuántos de nosotros realmente escuchamos la voz del Maestro? ¿Y a cuántos Dios les ha dado vida eterna? ¿Cuántos han obedecido y escuchando su voz se han apartado de sus pecados? Aquí quiero mencionar algo que es muy hermoso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, desde que Dios le habló, él dijo: yo no fui rebelde a la visión celestial. Pablo andaba perdido pensando que él hacía el bien siguiendo a Jesús y a sus discípulos. Pero cuando Dios se le reveló, cuando Dios vino a su vida, él dice: yo no fui rebelde a esa visión celestial. Él no fue donde los fariseos y les dijo: fíjense que yo miro una luz así. No, él fue con Dios, se metió 3 días en ayuno y oración, clamando, hasta que se dio cuenta: Señor, qué caramba hice, Señor. Es más, él en adelante dice: yo no merezco ser llamado apóstol porque fui perseguidor de la iglesia. Sin embargo, miren lo que dice en 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12 dice la Escritura: vamos a buscarlo aquí. Ok. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Qué significa esto? Yo sé que Dios, el lugar que Él me ha prometido en las moradas celestiales, Él lo va a guardar para mí. Yo sé que mi Cristo me cuida, me cuidó cuando los judíos me querían matar, me ha librado por todo este camino, me cuidó en ese naufragio terrible, me cuidó cuando llegué a Malta y la serpiente me picó. Dios me ha cuidado y Él me va a dar esa vida eterna. Dios me va a dar esa vida eterna. Y dice en 2 de Timoteo 4, 6 al 8, ahí mismo, en 2 de Timoteo 4, 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He aquí, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Es decir, Pablo ya está prisionero, donde solo está esperando ser decapitado, y dice unas palabras muy preciosas. Dios, que es poderoso para guardar mi lugar, para guardar ese depósito que Él ha hecho para mí, para la eternidad, como buen pastor que me ha venido cuidando. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado, le decía a Timoteo, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, solo me resta morir y partir con Cristo a recibir la corona de justicia, pero sobre todo a estar con ese Dios que me ha amado, con ese pastor que me ha cuidado. ¿Y cuántos de nosotros podemos albergar esta esperanza? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Señor, me voy a morir hoy, mañana en un accidente, no lo sabemos, y solo me espera la corona de justicia, ver tu rostro, Señor? ¿O cuántos quizás con temor pudieran decir, Señor, si me muero, Señor, ¿a dónde voy a ir? Tal vez me voy a condenar, me voy a ir al infierno. No, Señor, no estoy preparado. Qué terrible. Les digo algo, estar sin Dios es muy triste. No ser una oveja del Señor, sino como una cabrita que anda ahí sola, como dice la Biblia, cuando estábamos ajenos a los pactos de Cristo, descarriados, sin Dios y sin esperanza en este mundo. No importa que la persona lleve una religión, si no ha escuchado la voz de Dios para convertirse, esa persona anda como una cabrita, sola, brincando de aquí para allá, dejándose llevar de un pecado de otro. Alguien más que fue guardado por Dios, el profeta Daniel. Miremos en Daniel 12:13 lo que Dios le dijo a Daniel. Daniel dice, y recuerden que Daniel fue uno de los deportados a Babilonia en el tiempo en que todos los judíos se rebelaron con Dios. El profeta Jeremías y los demás profetas que les hablaron y al final no obedecieron. Entonces Dios prácticamente desoló toda la tierra de Israel y fueron trasladados a Babilonia. Y Daniel fue llevado joven a Babilonia. Y miren lo que, después de muchas profecías y revelaciones de sueños que Dios le da, y le está hablando cosas acerca del final de los tiempos, miren lo que Dios le dice. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás, hablando de la resurrección, para recibir tu herencia o tu heredad al fin de los días. Imagínense qué precioso cómo Dios le revela a este hombre. ¿Sabes una cosa? Descansa en paz, porque vos vas a morir, pero vas a resucitar para salvación, para gloria. Y como les decía, ¿cuántos deseáramos que Dios nos revelara algo? Y Dios nos lo ha revelado en su palabra, ¿verdad? Ese amor. Pero ¿cómo le dice Dios? ¿Cómo le da a su corazón ese cuidado, esa confianza, esa seguridad? Cuando uno tiene esa fe y esa confianza en Dios, es muy hermoso. Y aquí yo quiero hablarle un apartado a los jóvenes, porque los jóvenes muchas veces ponen miles de excusas para convertirse a Dios. Que la universidad, que la novia, que las modas, que la presión de grupo, que esto, que lo otro. Pero fíjense bien en algo. Daniel fue arrancado de su familia y fue llevado a Babilonia cuando eran jóvenes, junto con los que después llamaron Sadrach, Mesach y Abednego, que tenían otros nombres. Y esto nos habla de cómo estas personas, fíjense bien, fueron llevados a una tierra extraña, donde tenían otro lenguaje, donde les cambiaron sus nombres, donde les dieron otra comida que ellos no estaban acostumbrados a comer, donde les llenaron de todas las culturas de ese lugar y donde los pusieron en un lugar de eminencia, pero querían de alguna manera también impregnar el sello de Babilonia en ellos. Y esto también les habla a los jóvenes, pero también nos habla a los adultos. Pero le hago mayor énfasis a los jóvenes porque ¿qué quiere hacer el mundo, Satanás, a través de las ideologías de hoy? Te quiere cambiar tu identidad. Ya te quiere decir que vos, si el día de mañana no quieres ser un hombre, ya no sos un hombre, sencillamente sos una señorita, te pones atuendo de mujer y ya, así me autopercibo, que así me vea el mundo. Así como le quisieron cambiar el nombre, o sea, es decir, la identidad a esos jóvenes. Así igual
porque también hay en todo este mundo de maldad la pedofilia. Y muchas veces hombres dicen, yo soy un hombre viejo de 50 años, se puede autopercibir como una niña de 14 años y acosar a un jovencito. Y parte sin novedad. Quieren cambiarte tu identidad, pero también quieren hacerte ver conforme a su ideología lo que ellos piensan que es bueno y es malo. La Biblia, un libro machista, un libro que discrimina a la gente. Y lo vemos en esta sociedad. ¿Cuánta gente en Canadá, en otros lugares, sufren por ser cristianos, padecen? Como dijo Pablo, todo esto he padecido por Cristo. Yo les aseguro que si los cristianos que están en Medio Oriente y en esos países musulmanes donde ser cristiano implica tener valor, nos vieran a nosotros, dirían, quién sabe si estos son realmente cristianos. Porque muchas veces, aún los mismos cristianos pueden tropezar en cosas tan sencillas. No me saludó, o esta hermana me regañó feo. ¿Y qué te dijo? Es que me llamó la atención por mi falda. Mira ahí la falda. Claro, cuando te sentaste te va a hacer más para arriba. ¿Cómo no te va a llamar la atención la hermana? Ay, no es muy radical y te vas donde otra hermana que tiene los mismos gustos, es inclinada a esas cosas. Ay, sí, la hermana fulana es bien, ella es medio fanática, no le hagas caso. Y prácticamente las personas no quieren escuchar la voz de Dios, no quieren ser radicales con el pecado. Un poquito de esto, un poquito de otro. Sí, estaba viendo una película de acción, pero era solo un poquito. Solo 2 horas miré. Entonces, todas esas cosas, ¿qué más a estos jóvenes se les dio a consumir? Algo que ellos no estaban acostumbrados a consumir. Es más, ellos dispusieron en su corazón y dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. No vamos a comer eso. Y hablaron con el que los cuidaba y le dijeron, vamos a comer legumbres y agua. ¿Y qué significa eso? Joven, vos ves las series, escuchás las músicas, ves las redes sociales. ¿Qué te está dando a comer este mundo? Sus ideologías, sus pecados, su maldad, ¿sí o no? Sale Bad Bunny vestido de mujer y todos admiran al Bad Bunny, o todos admiran al otro fulano, al Peso Pluma, al no sé quién, al no sé cuánto, ahí en las redes sociales. Y las jovencitas yéndose tras la Karol G, la no sé qué G, imitando a Rosalía, a Toquilla, y felices todos. Sin embargo, si eres como este joven o como estos jóvenes, como dice aquel canto, que prefirieron ser quemados cuando le dijeron, te vas a postrar ante la estatua que ha hecho Nabucodonosor, ellos dijeron, sepa una cosa, rey, que nosotros no vamos a adorar a ese muñeco, y aunque nos mate, Dios nos puede librar, pero si no nos libra, no lo vamos a adorar. Y a veces el joven siente la presión de grupo y tal cosa. Vení, hombre, echate un traguito, dale un toquecito ahí para que mire la jaña que gusta, que sos hombre. Y te es capaz de ahogar, pero ya quedaste bien con tu grupo, aunque quedes mal con Dios. Entonces, ¿cómo Dios te va a decir estas lindas palabras? ¿Y cuántos jóvenes a veces viven tristes? O los adultos incluso, que cómo le voy a decir a mi compadre si él es tan buena onda cuando llego a su casa. Además, muchas veces me ha sacado de clavo el compadre. Vos sabes que el que nos presta cuando estamos en las malas. Y él dice que quiere venir a celebrar aquí, pero ya sabes que la fiestecita y todo, que va a traer la cervecita y todo, pero con mi compadre yo no puedo quedar mal. O con mi hijo, porque a veces incluso las mismas madres pueden quedar viudas, pueden quedar en necesidad, y viene el hijo que le da, pero le consiente sus pecados para no quedar mal con el hijo. Entonces Dios nos quiere dar vida eterna. Nos quiere dar vida eterna a través de estas cosas, a través de obedecer y oír su palabra, a través de seguir los pasos que Él nos ha trazado.
Vamos a ver un poco ahora acerca de los pastores, porque fue una de las críticas muy fuertes que Dios hizo. Miren lo que dice aquí. Yo soy el buen pastor en Juan 10, 11. Yo soy el buen pastor y su vida da por las ovejas. En el 13, así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y en el 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, aquí está hablando prácticamente de cómo era el corazón de Dios para con la oveja. Y miremos lo que Jesús hizo en una de las personas que él eligió, que fue Pedro, que después de haber tropezado y caído y que Jesús oró por él para que se restaurara y siguiera el camino de Cristo, y le encargó sus ovejas porque le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Guarda mis ovejas. Pedro, ¿me amas? ¿Estás seguro que me amas? Sí, Señor, tú lo sabes todo. Yo te amo. Apacienta mis corderos. Miren el corazón de Pedro. Está en 1 de Pedro 5. Vamos a verlo, 1 de Pedro 5. Dice así, vamos a leer hasta el 6. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy participante de la gloria que será revelada. Aquí estamos viendo también lo mismo de Pablo, como él dijo: la vida eterna está reservada para mí por mi pastor. Y dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando de Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Vemos cómo Jesús absorbió todo lo de su maestro. Les comienza hablando de la humildad, les comienza hablando de someterse unos a otros en amor, les comienza a hablar de apacentar la grey voluntariamente, es decir, por ánimo, no por ganancia deshonesta, dice, sino con ánimo pronto. Y también le dice: no como teniendo señorío sobre el pueblo, sino sabiendo una cosa: yo he sido puesto como pastor, pero yo soy el servidor de todo. No como muchos pastores en las iglesias, que el carro mejor para el pastor, tal cosa para el pastor. Y está bien que se amen los pastores, pero muchas veces la gente termina idolatrando a hombres que se desvían del camino de Dios y que, lejos de hacer la voluntad de Dios, quieren hacer su propio capricho, como dice en Ezequiel 34 del 1 al 6 y en el 10 también. Miren cómo dice la Escritura, que fue el reproche que Dios le hizo a esos pastores. En Ezequiel 34 del 1 al 6, lo vamos a ir viendo hacia algunas partes. En el 2, por ejemplo, dice: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es decir, que todos los beneficios los quieren para ellos, quieren gloria, quieren honra, quieren que los respeten, y los deben de respetar uno, eso no es malo, pero muchas veces quieren anteponer sus intereses a los intereses de Dios. ¿Qué más? Coméis la grosura y se vestís de la lana, de la engordada degolláis, mas no apacientan a la oveja. Es decir, se dedican a sacarle a la gente, a sacarle provecho. No fortalecen las débiles. Es decir, hay pastores que hacen excepción de personas en las iglesias y solo están inclinados hacia los que tienen dinero, hacia los que tienen cierta influencia, y no se preocupan por las ovejas. No volvieron al redil a las descarriadas, es decir, que no van por aquellos que han tropezado y caído, no van a buscarlos, no van a darles ministración. Ahora, yo entiendo que muchas veces las personas también tienen una voluntad
No es que si alguien tropieza y se quiere hacer el importante, y ¿qué me tienen que buscar porque yo soy la descarriada? ¿Y tu necesidad? Es que me perdí porque el pastor nunca me vino a buscar. Jesús le va a decir, vos tenías una voluntad. Porque a veces la persona incluso peca, le hace un daño a la iglesia y se siente la ofendida. Ay, no, ahí tienen amor, ahí no lo aman a uno, no son como el buen pastor. Si estás en tu pecado y requería disciplina, ¿qué quedaba? Que, como dice la Biblia, te pongan aparte y que se te ministre, se te ayude buscando tú tu necesidad, pero no es que te van a andar ahí rogando tampoco. Fíjense bien cómo Dios se indigna con estos pastores. En el pasaje de Zacarías 11:8, Zacarías 11:8, si me ayudan con ese, por favor. Zacarías 11:8, miren lo que dice. Miren cómo le da importancia a Dios a sus ovejas y cómo el pastor debe tener ese cuidado. Dice, y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos y también el alma de ellos me aborreció. Es decir, está hablando Dios que dice que destruyó a 3 pastores en un mes, porque se molestó de tal manera Dios con ese pastor o con esos pastores que los terminó quitando. Y a veces puede ser que los quita de su cargo, pero a veces también puede ser que Dios les termina quitando la vida. ¿Y por qué? Porque muchas veces los pastores se ponen en el lugar de Dios, indultando pecados no solo suyos, sino de sus ovejas predilectas. A este no le reprendo su pecado, pero ese pecado, pastor, es grave. Sí, pero yo soy el que valoro, como el sacerdote que valoraba al que tenía la lepra. Muchas veces pastores quieren pasar por encima de los preceptos de Dios. Quieren hacer su voluntad y su capricho. O le reflejan a las ovejas su estado de fracaso espiritual. Hermano pastor, quiero hablar con usted. ¿Y qué le pasa? Es que fíjese que me siento mal porque siento que estoy atrapado en la televisión, las series me tienen atrapado. También, Señor, ¿y qué serie es la que ve, chiquito? No, una que se llama Lucifer. Pues, ¿y qué más? Es que también siento que me enojo mucho. No te preocupes, hijo. Vos sabés que estamos en la carne todavía. Todos pecamos. Nadie es perfecto, perfecto solo el Padre. Y muchas veces los pastores, en vez de apartar a la gente de su pecado, decirle, hijo, eso no está bien, el diablo te va a arrastrar por ahí, vení, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios juntos, vamos a ayunar para que Dios te ayude a fortalecerte, para que tengas el amor y el carácter de Cristo, para que los enojos no afloren. Vienen y les dan alas para que sigan pecando. Si el pastor lo hace, yo también. Por eso Dios termina impacientándose con ellos y los termina destruyendo. Finalmente, ¿por qué Jesús es el buen pastor? Juan 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Dice que el asalariado no le importan las ovejas. Pero Dios dijo, mía es cada alma. Y dice, ¿por qué pereceréis, hijos de Israel? Les dijo en Ezequiel 18. No quiero la muerte del que muere, mía es cada alma. Cada alma yo la hice, es valiosa para mí. No quiero que se condene eternamente. Nadie hizo lo que Cristo tuvo el valor de hacer. Dejar su trono de gloria, donde estaba ya en la comodidad del cielo, donde era adorado por ángeles, donde Dios tenía la gloria, la alabanza, la adoración día y noche, y Él se despojó y vino a tomar forma humana. No forma de rey, sino forma de siervo, donde vino a aguantar humillaciones, donde vino a aguantar desprecio, donde vino a servir.
y al final pagar la deuda por un grupo de personas malas y pecadoras como éramos todos nosotros, como algunos de nosotros hemos sido o como algunos pueden seguir siendo. Por eso Jesús es el buen pastor, porque Él da su vida por la oveja. Él menospreció su vida hasta la muerte. Es más, dice la Biblia, creo que es en Filipenses, que dice que Jesús tuvo un sentir de tanto amor que aquello que era muy querido por Satanás, como el Satanás quiso ser igual a Dios no le importó. Dios dijo, no, ¿vas a dejar de ser Dios? Sí, voy a dejar de ser Dios con sus atributos de Dios. Siempre seguía siendo Dios, pero voy a dejar de tener todos estos atributos de Dios y me voy a limitar a un cuerpo para ir por mis ovejas, para buscarla perdida, para salvarla, para cuidarla, para conocerla y relacionarme con ella, para que escuche mi voz, para darle vida eterna, para que al final pudieran tener ese pastor que nunca habían tenido. Ahora yo le pregunto, ¿cómo va a reaccionar usted a ese amor que Cristo ha tenido? Él no escatimó nada. Usted va a escatimar un pecado. Y nosotros como iglesia amamos a Dios como ese buen pastor, lo dejamos todo como los discípulos, le seguimos obedientes. Hay un pasaje en Apocalipsis donde dice que ellos van por donde va el Cordero, le van siguiendo. Nosotros seguimos a Cristo, a ese que nos amó. Nadie dio la vida por nosotros, solo Cristo. Meditemos en estas palabras. Quisiera que escucháramos un canto que habla acerca de este buen pastor, para que meditemos un momento cómo nos ha amado Jesús, cómo nos ha guardado de accidentes, cómo nos ha guardado de enfermedades, cómo nos ha cuidado de que hoy estemos muertos por nuestro pecado, pagando en la condenación, y hoy estamos aquí escuchando su palabra, dándonos una oportunidad más, tanto al joven, al adolescente.
por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles buscó, hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó y volvió al redil. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Deja el cielo de gloria, Señor, para venir a buscar a tus ovejas, Señor. Gracias por ser para nosotros ese buen pastor que no solo nos ha buscado, Señor, sino que al salvarnos nos ha cuidado, Señor, nos ha preservado, nos ha dado vida eterna en esta tierra, Señor, a través de la paz, el gozo, la fe, Señor, el amor, y nos quieres llevar, Señor, a esa vida eterna contigo en la gloria, Señor. Gracias, Señor, por ser ese buen pastor que dio la vida por nosotros sin escatimarlo, Señor. Bendito sea, Señor, que los que estamos aquí podamos ser ovejas, Padre, que te conozcan, que escuchen tu voz y que te sigan, Señor, si fuere tu voluntad aún hasta la muerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Agradecemos a Dios que nos haya permitido estar aquí. Mediten esta palabra, cómo Jesús quiere ser su pastor. Gracias, que Dios les bendiga.